¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre con la vida de una persona después de haberlo perdido todo? Lot, el sobrino de Abraham, vivió una tragedia que no solo marcó su vida, sino que dejó lecciones profundamente inquietantes para quienes quieran escuchar. Su historia no terminó con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Al contrario, su verdadero calvario apenas comenzaba. Este tema no se predica en las iglesias por lo complejo que es. Teólogos y grandes estudiosos no se animan a extenderlo o predicarlo. Es algo que, por su naturaleza, parece incomodar incluso a los más eruditos. Pero hoy, en este video, vamos a descubrir lo que pocos se atreven a explorar. Imagina por un momento estar en su lugar. Una noche ves desde la distancia como la tierra donde construiste tu vida arde en llamas. Cada amigo, vecino y conocido desaparece bajo el juicio divino. No tienes tiempo para mirar atrás, porque hacerlo sería mortal. Lot se salva, pero lo que ocurre después es un testimonio sombrío de cómo los despojos de una vida destruida pueden llevar a decisiones cuestionables y consecuencias duraderas. La soledad del justo. Lot y sus hijas huyen a un lugar apartado, una cueva en las montañas. Un lugar donde el silencio se convierte en su única compañía, y los recuerdos son imposibles de apagar. Aquí, las Escrituras nos presentan un silencio inquietante. Génesis 19:30 nos dice, y Lot subió de Zoar y habitó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Este temor no era solo a los hombres, sino quizás al juicio que parecía seguirlo como una sombra. ¿Cómo puede alguien reconstruir su vida después de haber sido testigo del juicio de Dios? Lot perdió a su esposa, su ciudad y su estabilidad emocional. Las hijas, quienes la acompañaron, cargaban también con una pesada herencia, un mundo en ruinas y la incertidumbre de un futuro sin esperanza aparente. Es aquí donde la narrativa da un giro inesperado, una escena que muchos prefieren no mencionar. Las hijas de Lot, temiendo que su linaje desapareciera, toman una decisión que desafía la moral y la ética. Génesis 19:33 relata, y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, pero él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Este evento, aunque incómodo y perturbador, está registrado en las Escrituras no para glorificar el pecado, sino para revelar cómo la desesperación y la falta de dirección pueden llevar a decisiones que traspasan los límites de lo correcto. Las hijas de Lot no solo actuaron bajo el temor de la extinción, sino que también reflejaron la influencia de un ambiente corrupto como el de Sodoma, cuyas cicatrices morales aún llevaban consigo. En este punto, muchos teólogos como Calvino y Lutero han reflexionado sobre el impacto del entorno en la formación del carácter. ¿Acaso estas jóvenes habían perdido el sentido del propósito divino al estar rodeadas de un mundo sin Dios? La desesperación las llevó a actuar bajo la lógica humana, olvidando que Dios siempre tiene un plan, incluso en las circunstancias más sombrías. Lecciones incómodas pero necesarias. Aunque este pasaje puede parecer lejano a nuestra realidad, plantea una pregunta fundamental. ¿Cuántas veces nuestras propias decisiones están moldeadas por el miedo, la desesperación o las circunstancias? Lot, un hombre descrito como justo en 2 de Pedro 2:7, cargaba con el peso de haber elegido habitar cerca de la perversidad de Sodoma. Sus decisiones pasadas lo condujeron a una vida marcada por tragedias y consecuencias que afectaron incluso a su descendencia. Los moabitas y amonitas, los hijos nacidos de este acto, se convirtieron en pueblos enemigos de Israel, una herencia que trajo conflictos durante generaciones. Esto nos recuerda que nuestras acciones tienen repercusiones que pueden extenderse mucho más allá de nosotros mismos. El mensaje aquí no es solo de advertencia, sino de reflexión. La historia de Lot después de Sodoma y Gomorra nos enseña que incluso los que caminan con Dios pueden caer en decisiones cuestionables si no buscan su guía constantemente. Una pausa para reflexionar. ¿Estamos permitiendo que nuestras circunstancias nos definan? ¿O estamos buscando en Dios la fuerza y la dirección necesarias para superar los momentos de crisis? Lot y sus hijas nos muestran lo que ocurre cuando se pierde de vista el propósito divino en medio del caos. Pero aún queda más por descubrir en esta historia. Hay un mensaje poderoso que emerge de esta narrativa, un aprendizaje que puede cambiar nuestra forma de ver el impacto de nuestras decisiones. Antes de adentrarnos más en las implicaciones del acto de las hijas de Lot, debemos observar algo crucial, el patrón de decisiones que condujo a esta tragedia. Lot eligió habitar cerca de Sodoma, no por necesidad, sino por conveniencia. Génesis 13:11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partió Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. La elección de Lot no solo fue geográfica, sino espiritual. Decidió establecer su vida cerca del pecado, creyendo que podría resistir su influencia.
Aquí yace una advertencia para todos. El pecado, aunque no nos consuma de inmediato, corrompe lentamente. Lot comenzó con una tienda cerca de Sodoma, pero pronto terminó sentado en sus puertas como juez, inmerso en su sociedad corrupta. Esta cercanía no solo afectó a Lot, sino que también dejó marcas imborrables en su familia. ¿Cuántas veces justificamos nuestras decisiones pensando que podemos mantenernos firmes mientras vivimos cerca del peligro? Lot subestimó el impacto del ambiente en su vida y la de sus hijas, y esta influencia se manifestó en la cueva, donde la moralidad parecía un eco lejano. Los ecos de Sodoma. El acto de las hijas de Lot no ocurrió en un vacío. Habían crecido en un entorno donde las normas morales eran distorsionadas, donde la lujuria y la perversión eran comunes. Aunque Lot intentó protegerlas físicamente de la corrupción de Sodoma, no pudo evitar que el espíritu de la ciudad penetrara en su forma de pensar. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cómo protegemos a nuestras familias no solo físicamente, sino espiritualmente? Proverbios 22:6 dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». La crianza de los hijos no solo implica enseñarles valores, sino también asegurarse de que su entorno refuerce esos valores. Lot, lamentablemente, falló en esta tarea. La gracia y la redención. Aunque esta historia parece estar marcada únicamente por la tragedia y el pecado, también es un testimonio de la gracia de Dios. A pesar de las decisiones cuestionables de Lot y sus hijas, Dios permitió que de su descendencia surgieran propósitos divinos. Ruth, una moabita, se convirtió en un eslabón en la genealogía de Jesucristo. Este hecho nos recuerda que Dios puede redimir incluso las situaciones más rotas y los errores más graves. No obstante, esta redención no minimiza las consecuencias del pecado. El sufrimiento de Lot y las divisiones entre los descendientes de sus hijas y el pueblo de Israel son un recordatorio de que nuestras elecciones importan y que los errores tienen un costo. Un desafío personal. Al mirar la historia de Lot, surge una pregunta: ¿qué estamos construyendo con nuestras decisiones? ¿Estamos escogiendo un camino que honra a Dios o simplemente lo que parece conveniente? A veces, huir del pecado no es suficiente. Debemos correr hacia Dios y su propósito para nuestras vidas. La historia de Lot después de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de tragedia, sino también una advertencia para todos los creyentes. Cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, puede sembrar las semillas de bendiciones o problemas para las generaciones venideras. Las hijas de Lot, al actuar sin consultar a Dios, crearon una línea de descendencia marcada por el conflicto. Moabitas y amonitas, las naciones nacidas de sus hijos, fueron constantemente enemigos de Israel. Este hecho nos recuerda lo que dice Deuteronomio 5:9. «Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen». Pero aquí hay algo sorprendente. Incluso en esta línea de descendencia, Dios trabajó su propósito redentor. Ruth, la moabita, se convirtió en la bisabuela del rey David, y por ende, parte de la genealogía de Jesucristo. Este acto de gracia demuestra que, aunque nuestras decisiones tengan consecuencias dolorosas, Dios puede transformar cualquier historia para su gloria. Reflexión sobre nuestras prioridades. Lot es un ejemplo claro de alguien que fue rescatado físicamente, pero no espiritualmente. Aunque Dios lo salvó de la destrucción de Sodoma, su corazón parecía atrapado por las prioridades equivocadas. Su apego a las riquezas y su comodidad cerca de Sodoma lo llevaron a perderlo todo. Esto plantea una pregunta esencial. ¿Estamos viviendo con una perspectiva eterna o nos estamos enfocando en lo temporal? Primera de Timoteo 6:10 advierte: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe». Lot no solo perdió sus posesiones, sino también la influencia espiritual sobre su familia, dejando un legado de confusión y pecado. Llamado a la obediencia radical. En esta historia, Dios nos llama a una obediencia radical, una que no solo huye del pecado, sino que corre hacia su presencia. Lot salió físicamente de Sodoma, pero Sodoma no salió completamente de su familia. Esto nos enseña que no basta con alejarnos de ambientes peligrosos, debemos llenar nuestras vidas con la dirección de Dios y su propósito. Romanos 12:2 nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Necesitamos buscar constantemente la transformación espiritual que solo Dios puede traer, para que nuestras decisiones estén alineadas con su voluntad y no con el miedo o la desesperación. Un mensaje de esperanza. Aunque Lot y su familia enfrentaron consecuencias dolorosas, su historia nos deja con un mensaje poderoso: nuestras fallas no son el final. A través del arrepentimiento y la búsqueda de Dios, hay redención y propósito.
Pero esta esperanza no debe ser una excusa para tomar decisiones imprudentes. Más bien, debe motivarnos a buscar siempre la guía de Dios antes de actuar. La historia de Lot después de la destrucción de Sodoma y Gomorra nos deja un desafío claro: aprender de sus errores. Su vida nos muestra que la desobediencia parcial y las decisiones sin guía divina tienen un costo elevado, no solo para nosotros, sino para nuestras familias y las generaciones futuras. Pensemos en esto: Lot fue advertido directamente por ángeles y tuvo la oportunidad de huir a las montañas, pero insistió en ir a una pequeña ciudad, Zoar. Aunque logró salvar su vida, el miedo lo llevó a abandonar Zoar y refugiarse en una cueva. Génesis 19:30 dice: pero tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Este miedo refleja la falta de confianza total en la protección de Dios. ¿Cuántas veces insistimos en nuestros propios planes y luego, cuando las cosas no salen bien, terminamos viviendo las consecuencias? Lot no solo perdió sus posesiones y su esposa, sino que quedó atrapado en un aislamiento físico y espiritual que tuvo consecuencias devastadoras. Una advertencia para nuestra generación. La Biblia nos recuerda constantemente que las decisiones basadas en el miedo o la conveniencia nos alejan del propósito de Dios. Jesús dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Lot miró hacia atrás en más de un sentido. Su corazón nunca dejó de añorar lo que dejó atrás, y esa nostalgia le costó caro. Hoy, vivimos en un mundo que nos invita constantemente a convivir con el pecado, a minimizar su impacto, a creer que podemos controlarlo. Pero la vida de Lot es un testimonio de que el pecado siempre busca destruir, aunque sus efectos no sean inmediatos. La misericordia de Dios en medio del fracaso. A pesar de los errores de Lot, la gracia de Dios nunca estuvo ausente. La inclusión de Ruth, una descendiente de Moab, en el linaje de Cristo es un recordatorio de que Dios puede redimir incluso las historias más rotas. Sin embargo, esta redención no elimina las cicatrices del pecado. Esto nos lleva a una reflexión. Aunque Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar, nuestras decisiones tienen consecuencias que a menudo son irreversibles. La pregunta es, ¿qué tipo de legado estamos dejando con nuestras elecciones? ¿Uno que refleje obediencia a Dios o uno que perpetúe el caos y el dolor? Un llamado a examinar nuestros caminos. La vida de Lot es una invitación a examinarnos a nosotros mismos. 2 Corintios 13:5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No basta con huir del pecado, debemos buscar activamente la voluntad de Dios para nuestras vidas y caminar en obediencia total. Si algo aprendemos de Lot es que nunca es suficiente alejarnos del peligro si no estamos dispuestos a llenar nuestras vidas con la presencia de Dios. La historia de Lot nos deja una conclusión profunda y desafiante. Nuestras decisiones no solo afectan nuestra vida, sino también a quienes nos rodean. La pregunta no es solo si estamos huyendo del pecado, sino si estamos corriendo hacia Dios con todo nuestro corazón. Lot salió de Sodoma con su vida, pero su historia nos recuerda que la verdadera libertad no está en el acto de escapar, sino en la transformación del corazón. Hebreos 12:14 nos exhorta: seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto nos llama a examinar si nuestra vida refleja una separación genuina del pecado y una dedicación total a Dios. La herencia espiritual que dejamos. Lot no pudo transmitir a sus hijas una fe sólida ni una confianza plena en Dios. En su desesperación, ellas tomaron decisiones que marcaron la historia de sus descendientes. Este es un llamado para cada uno de nosotros, como padres, líderes o simplemente como creyentes, a modelar una vida que inspire a otros a seguir a Cristo. No podemos ignorar las palabras de Josué en su famoso llamado: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Servir a Dios no es una decisión momentánea, sino un compromiso continuo que afecta nuestras prioridades, valores y acciones. La esperanza en la redención. Aunque la historia de Lot puede parecer oscura, no debemos olvidar que la misericordia de Dios es infinita. Si Él pudo sacar a Lot de Sodoma y utilizar a una descendiente moabita para formar parte del linaje de Cristo, también puede redimir cualquier situación en nuestras vidas. Pero esta esperanza no debe llevarnos a una vida de complacencia. Romanos 6:1 y 2 nos advierte: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dios nos llama a una vida de transformación, una vida que deja atrás la cueva de la desesperación para caminar en su luz. La historia de Lot no se predica comúnmente en las iglesias porque es incómoda, difícil de abordar y llena de matices. Pero no podemos ignorar las lecciones profundas que encierra,
la importancia de tomar decisiones basadas en la fe, de transmitir una herencia espiritual y de vivir en completa obediencia a Dios. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invito a seguir explorando más temas bíblicos profundos en mi canal. Suscríbete y acompáñame en este viaje de descubrir las verdades escondidas en las Escrituras. Dios tiene un propósito para tu vida, y cada decisión que tomes puede acercarte más a Él. No lo dejes para mañana.